comparto pantalla, ya está grabando, estoy compartiendo, tacatá. El último día estuvimos haciendo algunos ejercicios de dinámica. Ejercicios básicos para aprender a manejar un poquito las normas básicas de dinámica, sobre todo para que tengáis las herramientas para el año que viene. O sea, no pretendemos tampoco mucho más. Manejar un poco cómo es la descomposición de una fuerza en un plano inclinado. Hemos hecho algunos ejercicios para aprender a calcular la fuerza normal, fuerzas de rozamiento, etcétera, etcétera. O sea que no penséis que hay mucho más en este tema. Entonces, ¿tenéis alguna duda, algo en concreto que os resulte recordar? Las leyes fundamentales de la dinámica. Primera, principio de inercia. Dime, Adrián. Claro. Leyes fundamentales de la dinámica. Primera, la ley de la inercia. Todo objeto que está en reposo moviéndose con un movimiento rectilíneo uniforme seguirá en reposo o moviéndose con un movimiento rectilíneo uniforme a no ser que sobre él actúe una fuerza. ¿Vale? Desde el punto de vista de la dinámica, el reposo y el movimiento rectilíneo uniforme son totalmente indistinguibles. No se diferencia uno de otro. De ahí viene la definición de sistemas de referencia inercial y sistema de referencia no inercial. De eso os hablé algo por encima, pero el año que viene lo veréis con más detenimiento. La segunda ley de Newton, que es la ley fundamental de la dinámica, dice que la resultante de todas las fuerzas que se aplican sobre un cuerpo es igual al producto de su masa por su aceleración. Es decir, fuerza igual masa por aceleración. Segunda ley de la dinámica y segunda ley de Newton, perdón, ley fundamental de la dinámica. Y la tercera es el principio de acción-reacción. Cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro, este segundo ejerce a su vez una fuerza exactamente igual en sentido contrario sobre el primero. Es el principio de acción-reacción por el cual, si yo aprieto esta mesa hacia abajo, pues la mesa no se mueve. ¿Por qué? Porque yo estoy ejerciendo una mesa. Estoy ejerciendo una mesa sobre la fuerza y entonces estoy ejerciendo una fuerza sobre la mesa y la mesa ejerce a su vez una fuerza sobre mi mano exactamente igual en sentido contrario, con lo cual esas dos fuerzas se anulan entre sí, la resultante es cero, sumatorio de fuerzas cero, no hay aceleración, en este caso no hay movimiento. ¿Vale? Hablábamos también al principio del tema, recordábamos un poco cómo hacer el cálculo vectorial. Sobre todo hemos manejado a lo largo del tema la descomposición de un vector en dos componentes mutuamente perpendiculares. Y aquí es donde el diablo sabe más por viejo que por diablo, en mi caso sé más por viejo que por diablo, y ya os decía que cada vez que tengáis que hacer un dibujito con un plano inclinado, que aunque el ángulo que diga el problema sea de 60 grados, de 40, lo que sea, que dibujéis siempre planos inclinados con ángulos aquí razonablemente pequeños. Tampoco vais a hacer un plano así, todo finito, ¿no? Una cosa más o menos así. Que los hagáis de un tamaño que se vea, porque os va a ayudar. Y que los hagáis así. ¿Por qué? Porque luego, a la hora de descomponer el peso, y lo voy a descomponer siempre, en planos inclinados, siempre voy a descomponer el peso, ¿vale? A la hora de descomponer el peso, para conocer el valor del ángulo que hay aquí, tengo que hacer una semejanza de triángulos. Y entonces, si yo me he molestado, he tenido la precaución de hacer este triángulo pequeño, la semejanza de ese triángulo con este se ve muy bien. Veo perfectamente que este ángulo es igual que ese. Y una vez que ya tengo fijado el ángulo, ya me voy y digo, vale, la componente vertical, la componente I del peso, con respecto a este ángulo, es el cateto contiguo, por tanto, coseno. La componente horizontal, en este caso la componente X del peso, que está aquí, con respecto a este ángulo, es el cateto opuesto, por tanto, seno. Y así no me confundiré. Si hago el dibujo muy grande y tal, con el ángulo este bastante más exagerado, esto muy levantado, no voy a ver claro y puede dar lugar a confusiones. Yo os recomiendo que lo hagáis así. Y estas son las situaciones que hemos visto. Hemos aprendido también a calcular la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento siempre era coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal. Y la normal es la fuerza de reacción que aparece cuando un objeto está apoyado sobre una superficie. En algunos casos es igual al peso. Recordad que veíamos ejemplos de la normal. A ver, aquí, planos inclinados.
Veríamos aquí un caso en el que yo tengo una masa, tiro de esa masa con una fuerza que es horizontal, con lo cual, en este caso, la normal era igual al peso, exactamente igual que el peso. Entonces, si la normal es igual al peso, para calcular el coeficiente de la fuerza de rozamiento es muy sencillo. Podía ocurrir que yo tirara de esta masa, pero con un cierto ángulo. Entonces, esta componente vertical de la fuerza que yo ejerzo, lo que hace es que la normal, en este caso, sea menor que el peso, porque para calcular la normal lo que hago es sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, y entonces calculo la normal. Y entonces me cuesta menos arrastrar esta misma caja. Y la tercera situación que vi en este ejemplo era si yo empujo hacia abajo. Estoy empujando un cajón, estoy empujando una mesa, una silla, ¿vale? En este caso, la componente vertical de la fuerza que yo ejerzo va hacia abajo, se suma al peso y, por tanto, la normal me sale mayor. Y entonces la fuerza de rozamiento es mayor. Esto era para planos horizontales. Vimos también, en el caso de planos inclinados, cómo calculaba la normal, descomponía siempre el peso en una componente en el eje Y, otra componente en el eje X, y la normal se anulaba con esta. Esta se anula con esta y así la normal es igual a esta componente. Y a partir de ahí ya calculo la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento que tiene dos peculiaridades. Una, siempre se opone al movimiento. Siempre va en contra del movimiento. Siempre. ¿Vale? Y la segunda, ahí, lo diré, que no me sale ahora. No puede generar movimiento por sí sola. Es decir, cuando yo cojo... Voy a hacerlo aquí. Yo cojo la silla y la inclino. Esto no desliza. Ahora empieza a deslizar. Pero ahí no desliza. Ahora empieza a deslizar. Si bajo un poquito de ángulo, no se desliza. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento es mayor que la fuerza que tira del soporte este hacia abajo. Pero la fuerza de rozamiento es mayor. Sin embargo, esto nunca se va a mover hacia arriba, ¿verdad que no? Cuando empieza a deslizarse, justo en este punto, a ver si empieza ya. A ver, venga, venga. Cuando empieza a deslizarse, ahora, al principio, a ver, el coeficiente, sabéis que existe el coeficiente de rozamiento estático y el coeficiente de rozamiento dinámico. Del estático ni hemos hablado, pero es un poco mayor. Entonces, esto primero le cuesta empezar a moverse. Pero una vez que empieza a moverse, si la inclinación es adecuada, la fuerza de rozamiento es exactamente igual que la fuerza que tira para abajo y esto baja con velocidad constante. Si la inclinación es mucha, la fuerza que tira hacia abajo es mayor que la fuerza de rozamiento y esto baja con la aceleración. Un movimiento rectilíneo y con acelerado. Pero lo que no va a hacer nunca, antes de que yo tire de él, es subir. Aquí la fuerza de rozamiento es mayor que la fuerza que pero no sube. Entonces la fuerza de rozamiento es que esto tiene aquí una goma para esto. Tiene una goma antideslizante que viene muy bien para eso. Si no haces con cualquier otra cosa, me sale volando rápidamente y entonces no se ve nada. Bien, la fuerza de rozamiento por sí sola no puede generar movimiento. ¿Vale? Pues estos son los conceptos básicos de este tema. No penséis que vamos a ver, mira, aquí os hacía el dibujo este para que lo vierais, ¿vale? No penséis que vamos a hacer cosas mucho más complicadas. ¿Vale? Este era lo más complicado, pero esto, bueno, es un poco demasiado complicado para vosotros. En fin, vamos a hacer... Sí, de esto hablé muy poco. De la dinámica del movimiento circular os hablé realmente muy poco. Sabéis, porque hemos visto el movimiento circular uniforme, que siempre que la trayectoria que describe un objeto cuando se mueve no sea una línea recta, hay aceleración. Siempre. Porque si la trayectoria no es una línea recta, como la velocidad es un vector que es tangente a la trayectoria, si no es una línea recta, por definición, la velocidad está cambiando. Es un vector que está cambiando de dirección. Y si la velocidad cambia con el tiempo, por definición hay aceleración. Bueno, pues la aceleración asociada con los cambios de dirección de la velocidad se llamaba aceleración centrípeta o normal.
Y en el caso del movimiento circular, viene dada por v cuadrado partido por r, es decir, velocidad al cuadrado partido por r o velocidad angular al cuadrado por r. ¿Vale? Es la aceleración realmente la que provoca el movimiento circular. No me acuerdo quién era, que lo hacíamos con una cuerda, ¿verdad? Si yo te sujeto con una cuerda, tú tienes una cuerda, no la sueltas. Y yo la cuerda la dejo suelta y tú estás andando en línea recta, puedes seguir andando en línea recta sin ningún problema. Ahora, en el momento que yo sujete la cuerda, tú ya no puedes seguir en línea recta. Ahora puedes intentar, que hay quien casi me saca del aula, arrastra, pero bueno, si no haces el bestia y tú sigues andando y sigues andando, en el momento que yo te sujete con la cuerda, tú vas a empezar a dar vueltas. ¿Por qué? Porque hay una fuerza centrípeta que tira de ti hacia el centro y provoca que te pongas a dar vueltas. Eso es lo que hace que tú des vueltas, la fuerza centrípeta. O sea, ¿por qué la Tierra gira alrededor del Sol? Por la fuerza de la gravedad, que es una fuerza centrípeta en este caso, es una fuerza que se llama de tipo central. ¿Perdón? Si estás en línea recta, ¿cómo vas a acabar dando vueltas? A ver, es que no tengo aquí la cuerda ahora, si la tuviera te lo hacía. Venga usted para acá. Venga usted para acá. A ver, no hace falta que me saque de hoja. Observa. Anda en línea recta hacia allá, no sueltes el pelo, no sueltes el cable. Anda en línea recta. Mientras que yo no efecto tensión, ahora, empieza a hacer tensión. Sigue andando, no te pares. No te pares, no te pares, sigue andando, sigue andando. Ve cómo has empezado a girar. Porque hay una fuerza que tira así. Claro, a ver, si tú me arrastras, me sacas del auto, ¿no? Pero si tú sigues andando sin hacer el bruto, en el momento en que yo he empezado a tirar el cable, tú ya no puedes seguir, yo voy a lidiar. En el momento que tiro, ¿qué pasa? Que ya no puedo, tengo que girar. Tengo que girar. Pues esas son las fuerzas centrípetas. Es un concepto que es difícil de asimilar, porque nosotros estamos acostumbrados a la fuerza centrífuga. Tú vas en el coche y cuando tomas una curva tú te vas hacia afuera. Estás en el tío vivo, sentado en los columpios estos que hay en los tío vivos, y cuando el tío vivo gira, el columpio sale hacia afuera y tú, ¡ah, qué divertido! Tal, no sé qué. Sin embargo, para el papá que está mirando al niño y que está afuera, realmente lo que hay es una fuerza que tira del niño hacia adentro. Porque si no, el niño saldría volando. Si no, el niño saldría volando. Si no hubiera una fuerza que tira del niño hacia adentro, el niño saldría volando. Y no, el niño gira. ¿Lo has visto? O sea, si no hay una fuerza que tira, el niño saldría para allá, ¿no? Bueno, es un concepto un poco que cuesta acostumbrarse a él. Yo lo entiendo, pero bueno. Vale, pues entonces, siempre que la trayectoria sea una curva, ¿vale? No sea una línea recta, hay una fuerza centrípeta, que siempre está dirigida hacia el centro de la trayectoria, siempre, ¿vale? Y si la aceleración centrípeta es v cuadrado partido por r, ¿cuánto vale la fuerza centrípeta? Pues masa por v cuadrado partido por r. Como fuerza es masa por aceleración, pues masa por aceleración. En una trayectoria curvilínea, lo que pasa es esto. Aquí la fuerza centrípeta irá hacia abajo porque el centro de esta curva está aquí. Aquí la fuerza centrípeta cambia. Va hacia arriba. Aquí, como el radio de curvatura es más pequeño, la fuerza centrípeta es mayor. Aquí, como el radio de curvatura es más grande, es una curva muy suave, entonces la fuerza centrípeta es muy pequeña. ¿Vale? Esto sería desde el punto de vista de un observador que está fuera, que está situado en un sistema de referencia inercial. Si tú vas en un coche a 80 kilómetros por hora, tomando una curva de 80 metros de radio, y el coche toma la curva y no derrapa, ¿cuál es la fuerza de rozamiento mínima que hay entre el coche y el asfalto? ¿Por qué el coche toma la curva? El coche toma la curva porque hay una fuerza que tira del coche hacia adentro. El coche toma la curva porque hay esta fuerza. En este caso, esa fuerza coincide con la fuerza de rozamiento. ¿Qué pasaría si en esa curva hubiera hielo? El coche sigue recto.
No toma la curva. ¿Por qué? Porque no hay rozamiento. Sin embargo, como hay rozamiento que tira hacia el centro, el coche toma la curva. El coche hace su trayectoria, aquí. Viene por aquí y toma su curva. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que tira de él hacia adentro. ¿Cuánto vale en este caso esta fuerza de rozamiento? Como mínimo, pues como mínimo la fuerza de rozamiento tiene que ser igual a la fuerza centrípeta necesaria para esto. En este caso, como la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza centrípeta, sería masa del coche por velocidad al cuadrado partido por el radio. ¿Cuánto vale la masa del coche? 800 kilogramos. 80 kilómetros por hora es 80 dividido por 3,6, lo tengo que pasar a metros por segundo, que si no, la lío. 80 partido por 3,6 me sale 22,2 metros por segundo. 22,2, voy a mover esto un poquito hacia acá, metros por segundo. Vale, pues sería 22,2 al cuadrado dividido por el radio, y el radio son 80 metros. Ras. No voy a poner aquí esto, bueno, espérate. 800 partido por 80 son 10. Vale, pues 22,2 al cuadrado, 22,2 al cuadrado por 10, total, me sale 4.928,4 newton. 4.928,4 newton. Este es el valor mínimo que tiene que tener esa fuerza de rozamiento para que el coche tome la curva. A esa velocidad. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el coeficiente de rozamiento entre el asfalto y el coche? Si yo ahora este coche lo miro de lado, aquí tengo la curva, a ver, el faro, el otro faro, el coche hace no sé qué, vaya dibujito, ¿A que sí? El conductor ya me ha quedado un poco chungo, pero ¿qué le vamos a dar? Bueno, ese coche, imaginamos que lo estamos mirando desde aquí, entonces hay una fuerza de rozamiento que tira del coche hacia la derecha. La fuerza de rozamiento aquí sería esta. La voy a dibujar aquí, en medio del coche. Esta es la fuerza de rozamiento. Esta es la fuerza de rozamiento, la que hace que el coche tome la curva. Vale, ¿cuánto vale el coeficiente de rozamiento? Bueno, como yo sé que la fuerza de rozamiento es igual a la normal por el coeficiente de rozamiento, pues el coeficiente de rozamiento será fuerza de rozamiento partido por la normal. ¿Y cuánto vale la normal en este caso? Tengo el peso del coche, que está aquí. Este es el peso. Y tengo la normal, que va hacia arriba. Que me se va. Y tengo la normal, que se va hacia arriba, normal. Esta es la normal. En este caso, ¿cuánto vale la normal? ¿Cuánto vale la normal? No, 0, ¿no? Lo mismo que el peso. A ver, sumatorio de fuerzas en el eje vertical. Sumatorio de fuerzas en el eje vertical. Tengo la normal y el peso. No tengo más fuerzas en el eje vertical. Aquí en el eje vertical, ¿cuántas fuerzas hay? Esas dos. ¿Y cuánto vale ese sumatorio de fuerzas? ¿Hay movimiento en ese eje? No. Por tanto, 0. La normal, como va hacia arriba, la considero positiva. El peso, como va hacia abajo,
negativo. Normal menos peso es 0. Luego, la normal es igual al peso, que es M por G. Por tanto, coeficiente de rozamiento, fuerza de rozamiento, dividido por M por G. En este caso, la fuerza de rozamiento, 4.928,4. 4.928,4. M por G son 800 por 9,8. Esto dividido por 800, dividido por 9,8, 0,63. Vale, esto es un poquito, ¿qué te voy a decir yo? Avanzado entre comillas, porque no lo he hecho muy complicado. Se puede complicar más. Imagínate, a ver, imaginaos la misma curva, ¿vale? Pero este es el coeficiente de rozamiento del asfalto con el coche en seco, ¿vale? Y ahora digo, ¿y si el coeficiente de rozamiento, en vez de estar en el asfalto seco, está mojado? ¿Y si el coeficiente de rozamiento en mojado baja a 0,4? ¿Cuál es la velocidad máxima con la que se puede tomar la curva? ¿Cuál es la velocidad máxima con la que se puede tomar la curva? Para que se tome la curva, ya hemos visto que la fuerza de rozamiento y la fuerza centrípeta tienen que coincidir. Pues lo que voy a hacer es eso. Si el coeficiente de rozamiento es 0,4, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento? Fuerza de rozamiento es coeficiente de rozamiento por normal. Como es la misma situación, es coeficiente de rozamiento por el peso. Sería mu por M por G. Sería 0,4 por 800 por 9,8. Es decir, la fuerza de rozamiento tiene que ser 0,4 por 800 por 9,8. 3.136 newton. 3.136 newton. Vale, pues si esa fuerza de rozamiento tiene que ser la fuerza centrípeta, como fuerza de rozamiento igual a fuerza centrípeta, sería M por V cuadrado partido por R. El radio lo conozco, la masa también, con lo cual lo que tengo es que 3.136, la fuerza de rozamiento, es igual a 800 por velocidad al cuadrado partido por 80. 800 partido por 80 son 10, que lo paso aquí, con lo cual me queda 313,6 es igual a velocidad al cuadrado. Luego la velocidad máxima con la que puedo tomar esa curva es igual a la raíz cuadrada de 313,6. Hago la raíz cuadrada de esto. Sale una velocidad de 17,7 metros por segundo. Si lo queréis comparar, en kilómetros por hora, sería 17,7 por 3,6. Y esto te saldría por 3,6, 63,75 kilómetros por hora. Esta curva, por ejemplo, este ejemplo, si la curva la tomas con el asfalto seco, el coeficiente de rozamiento es de 0,63, entonces la fuerza de rozamiento coincide con la fuerza centrípeta necesaria para esa trayectoria y entonces tomas la curva. Ahora, resulta que llueve y el coeficiente de rozamiento baja de 0,63 a 0,4. Entonces, para esta misma curva, la fuerza de rozamiento tiene que ser menor. Es decir, la velocidad tiene que ser menor. 63,75. ¿Qué pasa si voy a más velocidad? Que sigue recto. Vale, aquí es un poco difícil, insisto. Hay que hacer un ejercicio de cambio de mentalidad. Cambia
el problema cambia si lo miro desde el punto de vista de un observador que está fuera del coche o si lo miro desde el punto de vista de un observador que está dentro del coche. ¿Vale? Desde el punto de vista de un observador que está dentro del coche, ¿qué es lo que ocurre? Desde el punto de vista de un observador que está dentro del coche, lo que ocurre es, en este caso, en el primero, es que hay una fuerza centrífuga. Cuando vamos en el coche, ¿qué pasa? Que nos vamos hacia afuera, porque estamos en un sistema de referencia inercial, son lo que se llaman las fuerzas de inercia, fuerzas imaginarias. Hay una fuerza centrífuga que en este caso iría hacia afuera. Si la fuerza centrífuga es igual o menor que la fuerza de rozamiento, tomo la curva. Si la fuerza centrífuga es mayor que la fuerza de rozamiento, sigo recto. En este caso, si voy a más de 63,75 kilómetros por hora, la fuerza centrífuga sería mayor que la fuerza de rozamiento y entonces seguiría recto. No tomo la... Bueno, a lo mejor intento tomar la curva, pero derrapa. ¿Vale? Es un poco, insisto, el cambio de mentalidad cuesta. Conozco gente que hasta final de segundo de bachillerato no acaban de enterarse bien de este cambio de mentalidad de las fuerzas asociadas a los movimientos circulares. En cualquier caso, ¿vosotros qué tenéis que saber? Bueno, pues tenéis que saber, en un momento dado, calcular una fuerza centrípeta. La aceleración centrífuga es igual que la centrípeta, pero cambia de signo. Ya está, es lo mismo. Vale, tenéis que saber calcular una fuerza centrípeta asociada con un movimiento circular, una cosa así. Esto, bueno, por lo menos lo conocéis. Para que el año que viene, cuando os encontréis con dinámica en primero de bachillerato, no os suene a chino. Vale, dicho esto, por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo así ya numérico, real, ejercicio inventado. Ejercicio inventado. Un autobús de 1.500 kilogramos viaja a 60, vamos a ponerlo más fácil, a 72 kilómetros por hora. ¿Vale? Y se detiene en 5 segundos. ¿Qué fuerza han ejercido los frenos? ¿Qué fuerza han ejercido los frenos? Dibujito, ya sabéis que a mí me gustan los dibujitos. Dibujito. Autobús. Ya sabéis que para los de Toledo los autobuses son catangas. ¿No sabíais eso? Hace muchos años en Toledo los autobuses urbanos se los llamaba catangas. Porque se estrenó una película en el cine que se llamaba El último tren a Katanga. Hay una película que es El último tren a Katanga. Y la hora a la que se salía del cine, en el casco había 3 cines. No, 3. Era el Moderno, el Imperio, el Alcázar. Sí, como mínimo 3 cines en el casco histórico de Toledo. 3 salas de cine distintas. Y luego el doméstico, que sería ya una minisala, pero bueno. Bueno, pues a la hora que se salía del cine, pues casi no daba tiempo a llegar a Zocodover a coger el último autobús. Entonces ya empezaron con el cachondeo del último autobús a Katanga, no sé cuánto, y al final se quedaron los autobuses con nombre de Katanga. Pero bueno. Bueno, tengo un autobús. Viaja a 72 kilómetros por hora. Y tiene una masa de 1.500 kilogramos. En 5 segundos el autobús se detiene. Sigue siendo 1.500 kilogramos, lógicamente, ¿vale? Eso no cambia. ¿Vale? ¿Qué fuerza han ejercido los frenos? Vale.
Segunda ley de la dinámica. ¿Cuánto vale la fuerza? Masa por aceleración. Pues entonces tengo que calcular la aceleración. Ya está. ¿Cuánto vale la aceleración? Cero, porque la velocidad final es cero, es igual a 20 más aceleración por 5. V sub 0 es la velocidad inicial. Y V es la velocidad final. V sub 0, velocidad inicial. 72 kilómetros por hora. Que son 20 metros por segundo. Velocidad final, 0. Se detiene. Pues ya está. ¿Cuánto vale la aceleración? Menos 20 partido por 5, menos 4 metros partido por segundo al cuadrado. Menos 4, ¿por qué? Porque la aceleración va en sentido contrario. El autobús está frenando. Por tanto, ¿cuánto vale la fuerza? 1500 por 4. Y este menos, ¿qué significa? ¿Hacia dónde se está ejerciendo la fuerza? Es lógico, ¿no? Si yo quiero frenar el autobús, ¿dónde quería ejercer la fuerza? ¿A favor o en contra del movimiento? En contra del movimiento, lógicamente. Pero es que muy sencillote, es muy básico esto, ¿vale? ¿Qué fuerza deben ejercer? Bueno, perdón. ¿Y si la fuerza que ejercen los frenos es de, ¿qué te voy a decir yo? De 8.000 newton. ¿Cuánto tiempo tarda en detenerse el autobús? Bastante menos. Bastante menos. Bueno, es muy básico. Ya son las 12:20. O sea, son cosas muy básicas, lo que estamos viendo de dinámica, cálculos básicos muy básicos. Por ejemplo, una cosa muy básica también. A ver. Una caja. ¿Vale? Masa 5 kilogramos. Tiro de ella. Por un lado, con una fuerza 1 de 12 newton, que forma un ángulo de, vamos a poner 30 grados con la horizontal. Por otro lado, tiro de ella. Con una fuerza de 9 newton. Hacia allá. ¿Vale? ¿Hacia dónde se mueve y con qué aceleración? No lo sé. No lo sé. Si se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda. Coeficiente de rozamiento. Coeficiente de rozamiento. 0,2. Es que con este coeficiente de rozamiento... Con este coeficiente de rozamiento... Madre mía.
Bueno, en vez de 0,2, 0,1, porque si no, no se va a mover. 0,1. Coeficiente de rozamiento 0,1. ¿Qué hago? Bueno, primero voy a dibujar todas las fuerzas, porque aquí solo están las externas. Me falta dibujar. ¿Qué fuerzas me faltan por dibujar? El peso. Me falta por dibujar el peso. Me falta por dibujar la normal. Y me falta por dibujar una fuerza. La fuerza de rozamiento. Pero para dibujarla, yo tengo que suponer que esto se mueve en un sentido. ¿Hacia dónde pensáis que se mueve? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Si suponemos que esto se mueve hacia la izquierda, estoy haciendo el tonto. ¿Vale? Suponemos que se mueve hacia la izquierda, entonces la fuerza de rozamiento la tendría que dibujar hacia la derecha. Y ya calcular. Calcular la resultante de todas las fuerzas. Tengo que coger, por un lado, voy a hacer, cuando tengo así muchas fuerzas y tal, y no sé cuántos, al final lo que hago es todas las fuerzas que haya, las descompongo en una componente horizontal y una vertical. Todas las que haya. En este caso, la normal está en el eje vertical, no hace falta descomponerla. El peso está en el eje vertical, no hay que descomponerlo. La fuerza 2 está en el eje horizontal, tampoco hay que descomponerlo. Y la fuerza de rozamiento en el eje horizontal. Es decir, la única que tengo que descomponer es la fuerza 1. La tengo que descomponer en dos componentes mutuamente perpendiculares. Uno vertical y otro horizontal. Que van a ser, respectivamente, la fuerza 1 X y la fuerza 1 Y. Entonces voy a hacer sumatorio de fuerzas en el eje vertical. ¿Y ese cuánto me tiene que salir? No. ¿Cuánto me tiene que salir el sumatorio de fuerzas en el eje vertical? 0. ¿Por qué? No hay movimiento en ese eje. Sumatorio de fuerzas en el eje horizontal. Masa por aceleración. Entonces, para hacer el sumatorio de fuerzas en el eje vertical, esta es positiva, esta es positiva, esta es negativa. Sumatorio de fuerzas en el eje horizontal. Esta es positiva, esta es positiva, esta es negativa. ¿Qué pasa si me sale aquí una aceleración negativa? Bueno, ojo, perdón, que estoy suponiendo que se mueve hacia la izquierda. Esta es positiva y estas dos son negativas. Si me sale una aceleración negativa es que efectivamente se mueve hacia la izquierda. Ahora bien, perdón, esta es negativa y estas dos son positivas, eso es igual. Si hacia la izquierda es negativo y hacia la derecha es positivo. Si me sale una aceleración positiva es que se mueve hacia la derecha. Y entonces tengo que recalcular, porque tendría que dibujar el rozamiento al revés. Bueno, vamos a dejar stop record.